¿Alguna vez te has parado a pensar que el cambio que tanto esperas en tu ciudad, en tu barrio, o incluso en tu trabajo, puede empezar con una actitud tuya? Hoy, vamos a mostrar cómo una líder valiente transformó una crisis en oportunidad, inspirando a todos a actuar. Acompáñanos. Es fundamental que nos involucremos en la gestión pública y busquemos constantemente mejoras en los servicios ofrecidos a la comunidad. No debemos omitirnos, esperando que otros hagan lo que está a nuestro alcance. El cambio comienza cuando tomamos responsabilidad y trabajamos en conjunto. Por eso, te animo a involucrarte e incluso a buscar cargos por elección democrática para fortalecer nuestro compromiso con el bien común. Ahora, escucha la historia de Miriam, una líder que demostró que la integridad y el coraje pueden transformar realidades. Apolo, cuéntanos esa jornada. Miriam era una concejala elegida en una gran ciudad. Su elección fue celebrada como un soplo de renovación, con la promesa de traer cambios reales a la vida de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Inteligente, sobria y con una pasión incansable por la justicia social, Miriam venía de una trayectoria política que se inició en la movilización de causas comunitarias. Desde joven, sentía una vocación por luchar por el desarrollo de todos los ciudadanos, con cuidados especiales por los menos favorecidos, y su política estaba volcada hacia los más humildes, los que solicitaban más atención de las autoridades públicas. Ahora, en el cargo de concejala, se veía ante el mayor desafío de su vida política, una crisis financiera terrible que amenazaba la base de todo lo que la ciudad necesitaba para la autodeterminación, como los servicios esenciales de salud, educación y seguridad. La crisis era grave. Los cofres municipales estaban comprometidos con los servicios, y los recursos escaseaban. Los ciudadanos, de los más pobres a los más afortunados, eran afectados, viendo sus derechos siendo irrespetados. Fue en este escenario que una serie de empresarios especulativos comenzó a presionar a la Asamblea Legislativa para aprobar un paquete de exenciones fiscales. La propuesta parecía tentadora para muchos de sus colegas, que recibirían a cambio donaciones sustanciales para las próximas campañas de los concejales. Los empresarios podrían recibir exenciones que beneficiarían solo a ellos y a otra capa privilegiada de la sociedad. Esto significaría una gran oportunidad más de lucrar con el caos financiero de la ciudad, dejando a los ciudadanos a su suerte. Pero Miriam sabía que esa estrategia traería consecuencias muy malas para el pueblo. Ella conocía las duras realidades del sistema, sabía que la exención fiscal significaría más recortes en los servicios esenciales y el agravamiento de la crisis. Sería una decisión que beneficiaría a algunos, pero el costo podría ser desastroso para la mayoría. Ella también sabía que ceder a la presión empresarial significaría perder la confianza de la población, que la eligió con la esperanza de una política más justa. Sin embargo, esta elección no sería sencilla. Miriam se veía dividida entre el idealismo de sus promesas y la dura realidad de la política. Sus colegas de partido, que veían la presión de los empresarios como algo inevitable, aconsejaban a Miriam ceder, argumentando que era solo por esta vez. El clima en la asamblea estaba tenso, y muchos de sus aliados, temerosos de perder apoyo político, comenzaron a sugerir que hiciera concesiones. Es mejor ceder ahora para garantizar el futuro, decían. Pero Miriam, fiel a sus principios, se acordaba de las palabras de su abuelo, un hombre de grandes valores que la había criado. La justicia no es un camino fácil, pero es el único que lleva a la paz. Decidida a buscar una solución que fuera ética y que realmente marcara la diferencia para el pueblo, Miriam buscó asesoramiento. Se reunió con economistas que podían ayudar a trazar una alternativa, y también con líderes comunitarios que representaban los intereses de los ciudadanos. Ella sabía que necesitaba una estrategia sólida, pero también coraje para no ceder a las grandes presiones externas. Una mañana, se encontró con un antiguo profesor universitario de ética, un buen amigo y también su mentor. Él le dijo algo que quedó marcado en su corazón: la decisión que tomes ahora será más que política. Será una lección de carácter para todos los que te acompañan. Juntos, elaboraron un plan alternativo que involucraba recortar gastos superfluos en el gobierno, aumentar la transparencia de las acciones y buscar una manera creativa de garantizar los recursos para los servicios esenciales. La solución más audaz fue la creación de un comité de emergencia, con personas de varios sectores del gobierno, además de voluntarios de la sociedad civil, para controlar los gastos cotidianos y provocar las debidas reducciones en los gastos, con total transparencia sobre cómo se administrarían los recursos. Era un plan arriesgado, pero Miriam sabía que era la única opción que respetaba los principios de justicia y dignidad. Cuando ella presentó la propuesta en la asamblea, las reacciones fueron inmediatas e intensas. Algunos colegas la acusaron de estar poniendo a la ciudad en riesgo,
afirmando que la falta de exenciones fiscales causaría el colapso total de la economía local. «Nos vas a hundir», gritó uno de los concejales indignados. Pero Miriam se mantuvo firme, sin inmutarse por la presión. Ella sabía que esta era la única manera de garantizar la integridad de la política municipal, y en el fondo, creía que Dios la guiaba en esa decisión. Miriam entonces se levantó e hizo un discurso apasionado, citando un versículo de Proverbios 29, 2. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, cuando el impío domina, el pueblo gime. Ella enfatizó la importancia de gobernar con integridad e hizo un llamado para que todos pusieran el bienestar de la población por encima de los intereses personales. La votación fue reñida, pero el plan de Miriam fue aprobado por un pequeño margen. La decisión, a pesar de ser criticada por los medios y los empresarios, reflejó su visión firme de gobernar con justicia y transparencia. En los meses siguientes, Miriam enfrentó desafíos inmensos. Muchos la acusaron de ser ingenua, pero ella nunca perdió la fe en su plan. Ella, conectando el legislativo al ejecutivo en el desarrollo del plan, trabajó incansablemente, visitando barrios, escuchando a la población, ajustando las acciones según fuera necesario. Miriam mantuvo una relación estrecha con los líderes comunitarios, que la ayudaron a garantizar que el plan fuera administrado de manera eficaz. Para sorpresa de muchos, los resultados comenzaron a aparecer. El planeamiento aprobado permitió la reapertura de centros de salud que habían sido cerrados, y la contratación de maestros para escuelas que estaban a punto de ser desactivadas. La transparencia de la gestión atrajo a inversores éticos que, a diferencia de los especuladores, se comprometieron a apoyar a la ciudad de forma genuina. En algunos meses, la ciudad comenzó a recuperarse. El impacto positivo de las decisiones de Miriam se hizo evidente. La ciudad no solo logró superar la crisis financiera, sino que también comenzó a reorganizarse de manera más justa y eficiente. Miriam, que inicialmente era vista como una outsider, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. En uno de sus discursos, Miriam reflexionó sobre su trayectoria. El cambio no viene de aquellos que se quedan esperando, sino de aquellos que actúan. Y actuar con integridad, incluso bajo presión, es el mayor legado que podemos dejar. No importa lo que los otros digan o hagan. Nuestra responsabilidad es para con la verdad, con la ética y, sobre todo, con las personas que confiaron en nosotros. Miriam no solo fue una representante política, ella fue una verdadera líder, mostrando que, cuando se actúa con coraje, sabiduría y justicia, es posible cambiar la realidad para mejor. Ella fue ejemplo de que, en tiempos de crisis, es la ética y la búsqueda del bien común lo que deben prevalecer, pues, como enseña la Biblia, el justo gobierna con justicia y la paz es fruto de la integridad. Esta historia, aunque ficticia, refleja la realidad de muchos que se ven en posiciones de decisión y enfrentan presiones contrarias a los principios que defienden. La jornada de Miriam sirve como inspiración para todos aquellos que desean marcar la diferencia y actuar con responsabilidad, sin ceder a las tentaciones que surgen por el camino. Veremos 3 pasajes que apoyan la historia de Apolo. El primer pasaje que guió a Miriam, al verse sola ante una decisión tan difícil, fue Proverbios, capítulo 15, versículo 22, donde no hay consejo, los planes fracasan. Con la multitud de consejeros, hay sabiduría. La sabiduría no nace del aislamiento, sino de la humildad de buscar consejos. Miriam reunió a líderes comunitarios, economistas e incluso a un antiguo profesor de ética. Juntos, encontraron un camino que no traicionaba los principios ni la integridad del servicio público. Este versículo nos enseña que, en momentos de crisis, la fuerza está en la unión y en la diversidad de ideas. Miriam no actuó sola, ella escuchó, reflexionó y eligió lo mejor para todos. En este segundo pasaje, Proverbios, capítulo 29, versículo 2, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, cuando los malvados lo hacen, el pueblo gime. De hecho, el liderazgo de Miriam fue un alivio para su ciudad y sus ciudadanos. En un momento de presiones donde puede surgir la corrupción, ella eligió la justicia. Este versículo nos recuerda que los líderes íntegros son como una brisa fresca en días calurosos. Ellos no buscan beneficios propios, sino el bien común. Miriam podría haber cedido a las presiones y ganado ventajas personales, pero prefirió ser un ejemplo de rectitud. Su elección no fue fácil, pero trajo esperanza. En el pasaje 3 que corroboró la decisión de Miriam tenemos Juan, capítulo 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Este versículo nos recuerda que nuestra misión no es solo ocupar un cargo, sino transformar realidades. Miriam entendió que su elección era una oportunidad de servir, no de servirse a sí misma.
Ella plantó semillas de honestidad y cosechó una ciudad más justa. Ahora, Apolo nos traerá a continuación una profunda reflexión sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas. La historia de Miriam nos muestra que la integridad no es solo una virtud, sino una elección diaria. En un mundo donde la corrupción y la conveniencia muchas veces dictan las reglas, Miriam optó por un camino más difícil, pero más honesto. Su jornada nos enseña que la verdadera liderazgo no se mide por el poder que se acumula, sino por el bien que se disemina. Miriam podría haber cedido a las presiones y ganado ventajas inmediatas, pero ella entendió que su legado no sería construido encima de concesiones, sino construido con convicciones. ¿Y nosotros? ¿Cómo hemos construido nuestro legado? Cuando enfrentamos dilemas éticos, es fácil justificar pequeñas concesiones. Es solo por esta vez, nos decimos a nosotros mismos. Pero Miriam nos recuerda que cada pequeña concesión es un paso que nos aleja de quienes realmente queremos ser. Su historia es una invitación a reflexionar, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la integridad? Si te está gustando Pensar Fuerte, dedica unos segundos para darle me gusta y suscribirte. Activa la campanita para no perder nuestras próximas reflexiones. Tu comentario es muy valioso, compártelo. Juntos, estamos construyendo un espacio de crecimiento y sabiduría. La integridad de Miriam no solo fortaleció a sus ciudadanos, sino que inspiró a otros a actuar con coraje. Ella nos muestra que, cuando actuamos con justicia, creamos un efecto dominó de esperanza. Empeñate y descubrirás cómo puedes ser un agente de cambio en tu entorno. Ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir entre lo fácil y lo correcto. Miriam eligió lo correcto, y su historia nos desafía a hacer lo mismo. El video que aparece ahora en la pantalla te va a mostrar cómo una nueva reflexión puede alterar nuestro cotidiano. Te vas a sorprender con los resultados. Gracias por formar parte de Pensar Fuerte. Juntos, estamos construyendo un camino de crecimiento y conciencia. Hasta el próximo video, y recuerda, el mundo cambia cuando nosotros nos empeñamos.